Y vamos, si el Señor lo permite, vamos a estar meditando de los versos del 1 al 11. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego, y último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Señor, te rogamos en el día de hoy que hables a tu iglesia, Señor, a esta iglesia local, hermosa iglesia local, Señor, a mis hermanos aquí reunidos, que hables, Padre Santo, a sus vidas, hables a sus corazones, y no permitas, Señor, que salgamos de este lugar así como entramos, tal vez cargados, trabajados, cansados, sino que hoy podamos descansar en ti, Señor, podamos tener ese consuelo, ese refrigerio en tu palabra, Señor. Pero también, si es necesario, esa exhortación para nuestras vidas, Señor. Hoy te agradecemos este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, y quiero comenzar este sermón preguntándoles algo. Si los hombres desean ver realmente el amor de Dios, ¿a dónde tienen que fijar su mirada? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Cierto? A Cristo. Allí, a Cristo. Si el hombre común y nosotros ya hombres salvos, regenerados, y mujeres salvas, regeneradas, queremos ver realmente el amor de Dios, tenemos que voltear siempre a ver a Cristo. ¿Sí? Noten lo que dice Juan en la carta, en su epístola, en el Evangelio de Juan 3:16, y es un versículo que tal vez todos lo hemos escuchado, no lo sabemos, ¿cierto? Porque de tal manera, ¿qué hizo Dios? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si queremos ver el amor de Dios, ¿hacia dónde debemos mirar? Hacia Cristo, hacia la cruz. ¿Sí? Bueno, y si la gente quiere ver realmente el poder de Dios, ¿a dónde debe mirar? ¿En dónde debe de poner su mirada, depositar su mirada? ¿En dónde? Noten ustedes lo que dice el mismo que escribió esta carta a esta iglesia, a Corintios, le escribe a otra iglesia, ¿sí?, situada en Roma. La carta a los Romanos, capítulo 1, verso 4, dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Si queremos ver el poder de Dios, debemos mirar o poner nuestros ojos o nuestra vista, nuestra atención en la resurrección.
¿O es que acaso Cristo se quedó crucificado? No, no, no. Y lo vimos, lo cantamos hoy en un himno precioso, lo compartimos en la cena. Cristo padeció, murió, ¿cierto? En la cruz, fue sepultado, pero no se quedó allí, resucitó. Y es allí donde Dios demuestra todo su poder, en la resurrección de Cristo. Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Pensemos eso. Mire, vamos allí, si tienen 1 Corintios, vamos al verso 14, 1 Corintios 15, verso 14. Y el apóstol nos va a responder esta pregunta. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Vana sería nuestra fe si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Si el Señor Dios Todopoderoso no hubiera mostrado su poder al resucitar, al traer de la muerte a la vida a Cristo Jesús. Vana sería nuestra fe. Bueno, otra pregunta. ¿Quién nos garantiza nuestra futura resurrección? ¿Quién nos la garantiza? Porque ustedes saben que ustedes van a resucitar, ¿cierto? Sí. ¿Quién? Pues la resurrección de Cristo. La resurrección pasada, noten ustedes, pasada de nuestro Señor Jesucristo, garantiza nuestra futura resurrección. Por eso es importantísima la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta predicación lleva por título Los 3 testigos del hecho de la resurrección. Los 3 testigos del hecho de la resurrección. En los versos 1 y 2 vamos a ver el primer testigo, que es la iglesia. La iglesia como testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los versos 3 y 4 vamos a ver el segundo testigo. Si el primer testigo es la iglesia, el segundo, ¿cuál debe ser? Las Escrituras. Las Escrituras. Y del 5 al 11 vamos a ver a otros testigos. Y este punto lo titulé Los Otros. Lleva por título Los Otros. Otros testigos, aparte de la iglesia, de las Escrituras y de un grupo de hermanos que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y comencemos. Versos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no habéis creído en vano. Lo que el apóstol Pablo una vez recibió, eso mismo entregó. Pero recibió ¿de parte de quién? ¿De un sueño? ¿De una revelación? ¿De algo que él dijo, se levantó un día y dijo, oiga, estoy como desocupado hoy, inventémonos algo para contarle a la demás gente y así ganar seguidores? No, no. Y lo podemos ver, si ustedes quieren, se pueden devolver, lo leímos, el hermano lo leyó en la cena. En el capítulo 11, lo que él recibió. Este tema de la resurrección no era un tema nuevo, está implícito o explícito, mejor, en un tema grande y maravilloso que todos debemos saber, que es el Evangelio. El Evangelio no se trata solo, las buenas noticias no solo se tratan de la muerte de Cristo, de sus padecimientos, pues antes de la muerte, de su muerte y de su sepultura.
el Evangelio también habla de la resurrección de Jesucristo. Miren, noten ustedes que el Evangelio habla tanto de la venida del Mesías como de su propia vida en esta tierra. Habla de los padecimientos, habla de su crucifixión, habla de su muerte, habla de su sepultura y al final de su resurrección y ascensión. Este es el tema central de la predicación y de la enseñanza de la iglesia. Y siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Y si ustedes notan, en el Antiguo Testamento hay un remanente, un pueblo escogido por Dios dentro de su pueblo. ¿Y cuál era el mensaje de ese pueblo dentro de su pueblo? El mismo Evangelio, no ha cambiado. Dios ha sido el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ha sido el mismo. El mensaje del Evangelio no ha variado. El mensaje del Evangelio siempre ha sido padecimiento, muerte, sepultura, resurrección. ¿Sí? Desde el principio ha estado este tema en boca, en mente, en corazón de la iglesia. En los versos o en los versículos 3 y 4, Pablo va a describir el contenido del Evangelio como tal. ¿Listo? Pero aquí en los versículos que acabamos de leer, el 1 y el 2, él describe cómo puede ser de beneficio ese Evangelio para el hombre. ¿De qué me beneficia saber a mí de que este tema no era nuevo? De que siempre se ha hablado de una muerte, de una sepultura, de una resurrección. ¿En qué me beneficia a mí? ¿Sí? Pero solo el Evangelio me llega a beneficiar a mí, ¿sí que? Si lo recibo. Si lo recibo, pero hay otra condición. Si se persevera en él. Noten ustedes, dicen: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, y en el cual también, ¿qué? El versículo 1 al final, perseveráis, ¿cierto? Pero sabemos nosotros que la salvación no es por obras, sino por fe. Entonces, miren, noten ustedes la obra maravillosa de Dios que es completa. Consumado es, dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Todo está hecho. ¿Quién es el que pone en nosotros el querer como el hacer para primero recibir ese mensaje? Dios mismo. Dios mismo, ¿cierto? ¿Y quién es el que pone en el corazón el querer como el hacer para que nosotros podamos perseverar en ese mensaje? Dios mismo. Toda la obra es de Él. Primero lo reciben, luego perseveran en sus enseñanzas creyendo en Él. Y luego lo retienen y lo hacen parte de su vida por el resto de sus vidas. ¿Será que el Evangelio solo es solo lo escuchamos cuando nos hablan del Señor? Mira, hubo alguien que murió por tus pecados, ¿sí? Que fue clavado en una cruz, que fue sepultado, pero resucitó y hoy está a la diestra del Padre. ¿Solo será ese mensaje en la vida del creyente una vez y ya? No. Ojalá el creyente, y hablo a creyentes, nos lo predicáramos todos los días de nuestras vidas. ¿Sí? De lo contrario, habrían creído en vano. Si el mensaje de la resurrección no llega a ser un total convencimiento en nuestras vidas, pues vana sería nuestra fe. ¿Sí? Es más, no seríamos salvos. Ahora bien, la tarea del primer siglo de la iglesia, ¿cuál fue? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo, a Él crucificado, a Él sepultado, pero a Él resucitado. Esa era la tarea de la iglesia del primer siglo. Pero vayamos un poco más allá, ¿sí? Para recibir este mensaje, para recibir estas buenas noticias de salvación, pues debe existir alguien que esté dispuesto a ir y predicar el Evangelio, ¿cierto?
¿O no? ¿O será que yo me paro en una esquina y me llega el Evangelio? No, tiene que haber alguien dispuesto a ir y predicar ese mensaje hermoso de las buenas noticias de salvación. Para que este mensaje llegue a otras personas, deben de haber un grupo de personas dispuestas a ir. ¿Sí? Miren, noten ustedes lo que el apóstol le dice a la iglesia en Roma. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hace una pregunta, pues ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Pero hace otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hace otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí están notando la tarea de la iglesia con el Evangelio? Predicar el Evangelio. ¿Cómo pueden estas personas de este barrio, 100 familias, saber que hubo alguien que murió por sus pecados si no hay alguien, si no hay una iglesia que está dispuesta a ir y predicarles el Evangelio? Y termina diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Hermanos, esta es tal vez la doctrina más atacada el día de hoy de la iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la doctrina más atacada. Este es el propósito o el común denominador del sentimiento y del querer de los ateos y de los agnósticos, tratar de destruir los cimientos de la fe cristiana. Porque sin la resurrección, pues no habría evangelio. Sin la resurrección no habría salvación. Sin la resurrección, miren, noten ustedes, no habría un mensaje de esperanza para todos los hombres perdidos. Y sin la resurrección, pues no habría básicamente cristianismo. No habría. Hermanos, noten que gracias a Dios nuestra fe no es un salto al vacío. Nuestra fe se consolida en hechos. En hechos. ¿Y cuál hecho puede ser o dónde encontramos el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes saben dónde? En que la tumba está vacía. Miren, noten ustedes, Hechos 5:30 dice, Dios levantó a Jesús. Este es el hecho principal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un testigo fiel de la resurrección de Cristo. Pero este fue el mensaje apostólico. Este fue el mensaje de la primera iglesia allá en Jerusalén. El mensaje de la reforma en el siglo XVII. Y este debe ser nuestro mensaje. El mensaje de la iglesia de hoy. Cristo está vivo. La tumba está vacía. Noten ustedes, esto no es solo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento afirma en el Salmo 10, verso 7. Permítame les leo esta traducción, esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. El Antiguo Testamento hablando de la resurrección de Cristo. Ahora en el Nuevo, el mismo Señor Jesucristo nos da una plena confianza en sus escrituras, en sus palabras, de que va a resucitar, de que su cuerpo no va a quedar colgado en el madero, que su cuerpo no verá la corrupción. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto, pero ¿qué?
resucitar al tercer día. Otra de las evidencias o de los hechos que se tienen es que hay una iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia estaba compuesta por judíos, ¿cierto? Judíos ya cristianos, judíos que confiaron en la resurrección del Señor Jesucristo. Y ellos ya no se reúnen el sábado. ¿Ahora qué? ¿Qué hacen? Y reunirse el sábado era importante para ellos como judíos. Pero pasaron la celebración al domingo. ¿Por qué? Porque celebraban la resurrección de Cristo. Y esto se lleva a cabo hasta el día de hoy. Un recordatorio del poder de Dios. Hermanos, cuando ustedes vengan a la iglesia a reunirse, vengan a la iglesia, vengan felices, porque están en una fiesta. Ustedes están de celebración, nosotros allí en Kennedy estamos de celebración. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado, porque la tumba está vacía. Hermanos, ¿por qué es importante este testimonio? Recuerden que estamos viendo el primer testigo, la iglesia, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este testimonio de la iglesia? Porque, hermanos, está hablando el objeto, permítame llamarlo así, el objeto amado por Cristo. Es importante porque habla y da testimonio de la resurrección de Cristo, el objeto al cual Cristo más ama sobre todas las cosas. Noten ustedes lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este objeto amado está hablando, testificando del hecho de que su Salvador padeció, murió, pero también resucitó. Y aquí concluimos con el primer testigo. Y es lo que la iglesia está testificando el día de hoy. Hoy vemos una iglesia muy parecida al mundo, que se ha olvidado de predicar este testimonio. Y es triste. Es triste de que la iglesia haya olvidado su tarea principal sobre esta tierra y se han vuelto clubes sociales. Se han vuelto fundaciones sociales. Ya no predican, ya no testifican del poder de Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. Y esto nos lleva a nuestro siguiente testigo. El segundo testigo son las Escrituras, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Noten ustedes, el mismo apóstol le escribe a un discípulo que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, primero que todo es confiable. Segundo, verdad. Confiable y verdad, ¿cierto? Toda la palabra de Dios es confiable y es verdadera. Noten ustedes, ¿por qué Dios se demoraría al inspirar a los hombres que escribieron las Escrituras más de 1500 años? Fue escrita a través de 40 generaciones.
La palabra de Dios fue escrita en lugares y tiempos diferentes. Escrita por más de 40 autores inspirados de diferentes trasfondos sociales. Unos reyes, campesinos, pescadores, poetas, hombres de estado, eruditos, otros no tan eruditos. Escrita en 3 idiomas. Evangelio, las buenas noticias. ¿Pero de qué? De salvación. Y estas noticias solo testifican una cosa. Estas noticias solo hablan de una cosa, de Cristo resucitado, de Cristo como el único y suficiente Salvador para los pecadores. ¿Qué necesita el pecador el día de hoy? ¿Carro, casa, beca? No, necesita a Cristo. ¿Qué necesita el mundo el día de hoy? A Cristo. No necesita nada más. Noten ustedes, en la vida de nuestro Señor Jesucristo nada es por casualidad, nada es por azar, como se profetizó, como está escrito de Él desde antes de su nacimiento. Noten ustedes, estaba dicho o escrito que nacería en Belén. ¿Y en dónde nació el Señor? Miqueas 5:2. Nació en Belén. Que nacería de una virgen. Isaías 7:14. Hablaba también el Antiguo Testamento, o está escrito del Señor, que de sus padecimientos, de su muerte, pero también específicamente de su resurrección, Isaías 53. Todo esto está consignado en las Escrituras y todo esto lo escribieron hombres inspirados por Dios muchos años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Muchos años. Pero hay algo hermoso, porque a veces decimos, no, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero hay algo, una porción hermosa que siempre a mí me coge el corazón. No sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando leen o tienen porciones, aunque toda la Escritura es hermosa, pero tienen porciones como favoritas, como preferidas, y esta es una de mis porciones favoritas. Parafraseando, iban 2 hombres, acaba de suceder lo de Cristo, ¿sí? Fue crucificado, fue sepultado, y 2 hombres van en un camino hacia un pueblito cerca de Jerusalén. ¿Cómo se llama el camino? El pueblito Emaús. Bien, Emaús. Y esta historia está consignada en Lucas capítulo 24, verso del 27 en adelante. Y estos hombres iban, ¿cómo iban estos hombres? Tristes, ¿sí? Consternados, no iban bien, porque el hombre al cual seguían, el hombre al cual escuchaban, al Mesías, ¿cierto? Había muerto. Yo me imagino y me pongo en las sandalias de estos 2 judíos, allí rumbo a Emaús. ¿Cómo tendría ese corazón uno después de 3 años haber escuchado a un hombre, no solo escuchado, sino verle haciendo milagros, prodigios que solo Dios podía hacer? Y con esto él, hablando de testigos, testificaba que era Dios mismo. ¿Cómo estaría allí ese corazón? Y dice que se encontraron a otro hombre, o otro hombre se les acercó, y el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés. ¿Y dónde está Moisés? Pues, ¿dónde lo tenemos nosotros? Pues al principio de las Escrituras, ¿cierto? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Este hombre no se les acercó y al ver la cara de estos dos judíos tristes, hermanos tristes, con ese corazón compungido, vuelto añicos por haber visto lo que vieron, no se les acercó y los consoló de una forma carnal, humana, se podía decir, sino los llevó ¿a dónde? A las Escrituras. Pero los llevó a las Escrituras que hablaban de Él mismo, que testificaban de Él mismo, de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no les sacó un pañuelo para secarle las lágrimas, les sacó las Escrituras y aquellas que hablaban de Él desde muchos años antes de Él haber venido a la tierra. Hermanos, pasando por Moisés y los profetas, hoy somos privilegiados. Gozamos con todo el consejo completo. Ya todo el consejo de Dios está completo. El canon está completo, donde el protagonista principal de la obra de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver su muerte. Salmo 22, 16. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Podemos ver su sepultura. Isaías 53, 9. Y su cumplimiento en Mateo 27, 57 hasta el 60. Cuando fue contado con lo vil y menospreciado de este mundo, pero fue enterrado con los ricos. Pero también podemos ver su resurrección y vuelve el Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, las Escrituras son un fiel testimonio, no solo de la vida, de la muerte, sino también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente hoy muchas iglesias que se llaman cristianas han cambiado el foco y le han dado la vuelta a este mensaje. El centro de lo principal y primordial, tanto para la iglesia en los primeros siglos, como para los cristianos de todas las épocas pasadas, de donde generación a generación se predicó, se estudió, se enseñó el mensaje del Evangelio completo. Hoy vemos que este testimonio de las Escrituras lo han diluido tanto que ya parece un testimonio y una predicación y una enseñanza traslúcida, con un mensaje tan diluido, que no se habla de la muerte de nuestro Señor, mucho menos de su resurrección. Hoy se dedican a dar mensajes de superación personal y charlas motivacionales. Ya no se predica con el fervor, el poder de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Hermanos, ¿qué estamos transmitiendo a estas generaciones que nos acompañan, a estos niños? ¿Y qué vamos a transmitir a las generaciones futuras que vengan a acompañarnos en la iglesia? Pues la Reforma tiene un lema: solo Escritura. No prediquemos más. No prediquemos más que a Jesucristo y a Él crucificado, pero a Él resucitado. Prediquemos, dejemos una herencia, la mejor herencia que nuestros hijos
y los hijos de nuestros hermanos pueden tener es el Evangelio. La mejor herencia que nuestras iglesias pueden tener es el Evangelio. Y viendo estos dos testigos, tanto la iglesia como las Escrituras, vamos a ver otro testigo. Versos del 5 al 7. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, noten ustedes, primero vimos el testimonio fundamental y primordial del primer testigo. ¿Cuál fue? La iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha predicado? ¿Qué es lo que ha enseñado? ¿Qué es lo que ha instruido a sus oyentes desde siempre? El mensaje no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque predican una sola cosa, y ahí vimos al segundo testigo, las Escrituras. Y las Escrituras no han cambiado, siguen siendo las mismas. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y sigue siendo el mismo Dios hoy en día, y va a seguir siendo el mismo Dios por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Sí? Pero Dios se ha placido en dejar a otros testigos. Miren, noten cómo es la gracia y el amor de Dios. Porque con los dos primeros nos bastarían. Tendría que bastarnos. Tendría que el que escucha decir amén, amén. ¿Por qué? Porque lo dijo la iglesia y lo ha dicho la iglesia. ¿Por qué? Porque lo ha dicho las mismas Escrituras. Con estos dos nos tendría que bastar. Pero Dios se ha placido en su inmensa gracia y misericordia dejar de testigos a los hombres. A hombres tal vez con los mismos pecados, con las mismas fallas, con las mismas falencias que tenemos todos nosotros. Pero con una cosa también en común, el Espíritu Santo. Ya vimos el testimonio de la iglesia y de las Escrituras, pero si necesitan más, se les tiene. Los siguientes versos son importantes porque en la primera iglesia, o cuando Pablo escribe esto, los griegos, la iglesia estaba compuesta ya no solo de judíos, sino de griegos o llamados gentiles y judíos, ahora cristianos, ¿sí? Entonces, vemos una iglesia compuesta, pero muchos de los griegos, por su cultura, no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección de los muertos. Por eso, tal vez para ellos el evangelio era locura, ¿sí? Pero también dentro de los judíos había una parte que no creía en la resurrección de los muertos, y era la secta de los saduceos. Estos no creían en la resurrección de los muertos. Y vean la misericordia de Dios, encontrarse en un punto, y eso solo lo puede haber hecho Dios, sentar en la misma mesa a un gentil con un judío, ahora en Cristo, ¿sí? Pero tal vez por su cultura, por todo lo que han vivido, tenían ciertos conceptos, ¿cierto? Como en la iglesia, nos explicaba el hermano en la iglesia en Corinto, ¿sí? Entonces,
Vean la importancia que es este hecho de que estos hombres, si no creían en la resurrección, cuando llegan a Cristo, ¿qué es lo primero que hacen? Cambian ese chip. Cambia ese chip. ¿Sí? Y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, no solo de las obras que hacemos, sino del pensamiento y de nuestro corazón. ¿Sí? Si ya, porque yo estoy seguro que muchos judíos, tanto fariseos, saduceos, como gente que no tenía así una secta en específico, creyeron en Jesucristo. No podemos estar seguros, pero obviamente cuando Pedro predica en Hechos se convirtieron más de 3,000. Y muchos llegaron a los pies de Cristo. ¿Sí? Y es importante también la voz de estos testigos, hablando de la resurrección. Bueno, comienza con Cefas, ¿sí? Y dice el verso 5, y apareció a Cefas y después a los 12. Se le apareció a Cefas, después a los 12, y luego a más de 500 testigos oculares, de los cuales su testimonio era verificable. Noten ustedes la importancia de que el apóstol esté escribiendo a esta iglesia. Mire, si ustedes no me creen, si ustedes no creen al testimonio de la iglesia, si ustedes no creen en el testimonio de las Escrituras, vayan y pregunten. Dice, ¿por qué? Porque aún muchos estaban vivos cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Cualquiera que escuchaba esta carta podía corroborar su testimonio. Podían ir y hablar con estos hombres. Oiga, ¿qué fue lo que ustedes vieron? ¿Verdad que vieron a Cristo resucitado? Luego se le apareció a Jacobo, su hermano, su medio hermano, y termina con él mismo, con el apóstol Pablo, como un testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? Ya no en Jerusalén, sino en un camino. Noten ustedes cómo el Señor utiliza los caminos. Primero el camino de Emaús, ahora el camino a Damasco. Allí se encuentra Saulo, porque hasta ese momento era Saulo, tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores resucitado. Pero así como hay buenos testigos, confiables testigos, testigos veraces, también hubo falsos testigos. Y si me permiten, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Mateo 28, versos del 11 al 15. Y mientras las mujeres estaban en el camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Y se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Estos soldados, así un poco de contexto, estos soldados vieron lo que había acontecido. ¿Sí? ¿Y qué hacen los principales ancianos de Jerusalén? Pues acallar su testimonio con monedas. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y mientras dormíamos, robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán ustedes en problemas, porque un guardia romano que se dormía en su turno, lo mataban. Entonces los guardias primero aceptaron el soborno y luego dijeron lo que les habían ordenado. Pero esta historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Usted le pregunta a un judío si cree en la resurrección de Cristo. Ellos no creen ni siquiera
en Jesucristo como Señor y Salvador, como el Mesías, mucho menos que resucitó. Escuché hace poco y uno decía, un judío lo entrevistaron y decían que era otro judío loco, que vino a creerse ser Dios. Pero noten ustedes hasta dónde llega el testimonio de las personas. Estos hombres, siendo testigos, tuvieron el privilegio de ver todo lo que pasó y les ganó el miedo. Les ganó el miedo. Miren, escuché a uno de mis predicadores favoritos, al hermano Pablo Washer, no sé si ustedes lo han escuchado, Pablo Washer, y él contaba que tener un encuentro con un camión cambia las vidas, ¿cierto? El que salga aquí a la autopista sur y se encuentre de frente con un carro, pues, ¿qué pasa? Pues cambia su vida en algo. Si no muere, cambia su vida en algo, ¿cierto? Queda lisiado, queda con secuelas, queda mal, ¿cierto? Eso, imagínense ustedes, si no vamos a tener un cambio en nuestras vidas, teniendo un encuentro con alguien más grande que un camión o que un carro o que una flota, que es Dios. ¿Sí me entienden? ¿Me hago entender? Si un simple carro puede transformar, cambiar, no solo mi vida, sino la vida de mi familia, ¿cierto? Cuando pasa un accidente, no solo el perjudicado es la víctima, sino toda la familia, todo en su entorno. ¿Cómo será tener un encuentro con Dios? Con Dios resucitado, con Jesús resucitado. Noten ustedes, a Cefas, se le presentó a Cefas. Este Cefas es Pedro. Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro 53 días antes? Negó cobardemente 3 veces al Señor. Obviamente después lloró y vemos su proceso de arrepentimiento, ¿cierto? Pero después de 53 días, después de ver a Cristo resucitado, proclamó valientemente a Cristo ante miles. Ni siquiera la cárcel, los malos tratos de los líderes judíos pudieron silenciar a este intrépido predicador. ¿Qué pasó allí? Porque si ustedes notan unas hojas antes, este hombre temeroso, ustedes de ellos, no, yo a ese hombre ni lo conozco, yo no sé quién es, usted andaba con él, no, yo a ese no, es un loco, yo no lo conozco. Pero ahora, después de verle resucitado, su vida cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Santiago, el hermano del Señor? Él no creía en Cristo, no creía. Y en cierta ocasión le llamó loco, se avergonzaba del Señor Jesús. Pero después de ese encuentro, llega a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué pasó? Los 12, incluyendo a uno que me encanta, me fascina este hombre, porque muestra la realidad de muchos de nosotros, ¿sí? Un discípulo, un apóstol que se llamaba Tomás. ¿Y por qué digo que revela la realidad de nosotros? Porque a veces nosotros decimos, somos cristianos, pero somos de iglesias reformadas, más, nos creemos Superman, ¿cierto? No nos pasa nada, pero cuando llegan los momentos de aflicción y de duda, actuamos como un Tomás. Este Tomás se negó a creer en la resurrección, a menos de que pudiera palpar o tocar al Cristo resucitado. ¿Ustedes saben dónde quedó la esperanza de Tomás? En la tumba.
Hasta ahí le llegó la esperanza a Tomás. En la tumba. Solo una prueba de que él mismo pudiera acostar y convencerse lo pudiera cambiar de parecer o de opinión. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero sin embargo, la tradición nos cuenta que Tomás llegó a ser, después de esto, de ese encuentro con el Señor, un gran misionero en la Persia y en la India. ¿Qué cambió al escéptico Tomás? ¿Qué lo convirtió en un escéptico, en un hombre incrédulo, a un creyente? ¿Qué transformó al incrédulo Tomás? ¿Qué le dio el convencimiento a tal punto de llegar a dar su vida por el Mesías? ¿Qué pasó? Cuando Cristo fue arrestado, los 11 discípulos huyeron como conejos asustados. Hombres cobardes, que aún andando con él, viendo todo lo que hicieron, lo que hizo el Señor Jesús, todas las muestras de que él era Dios, sanó paralíticos, dio vista a los ciegos, pudo que oyeran los sordos, sacó de la tumba caminando a Lázaro, lo resucitó. Y ellos lo vieron. Pero cuando llega la adversidad, llegó la lucha, corrieron. ¿Qué pasó con estos hombres que después de este encuentro con el Señor llegaron a ser predicadores intrépidos y audaces, dispuestos a ser martirizados, a morir por lo que ellos creían? En el primer siglo, todo el imperio romano sintió el impacto del evangelio predicado por estos 12 hombres. ¿Qué pasó? El evangelio que ellos predicaban era que Cristo murió, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Sería inusual que alguien diera hasta su vida por algo que no cree, ¿cierto? Sería inusual que estos hombres dieran sus vidas, lo dejaran todo por una enseñanza en la cual no pasó. ¿Qué pasó con estos hombres? Y por último, Saulo, uno de los peores enemigos que ha tenido la iglesia de Cristo en su tiempo. Su vida, la vida de Saulo tenía solo un objetivo, una meta: la destrucción de la iglesia. Estaba dedicada su vida a la destrucción de los cristianos. Pero un día viajó a la ciudad de Damasco y antes de llegar sucedió algo que le cambió dramáticamente su vida. El más grande perseguidor de la iglesia pronto llegó a ser el apóstol más grande de la iglesia. ¿Qué pasó en el camino a Damasco? ¿Qué pasó? Solo una respuesta. Se encontraron cara a cara con el Señor de señores, Rey de reyes, resucitado. La iglesia de hoy, la militante, tal vez compuesta por muchos Pedros, otros Jacobos, algunos Saulos, hombres y mujeres que en su vida les fue transformada por un encuentro personal con Cristo. Y este es otro hecho de la resurrección, sus vidas cambiadas y transformadas. Un cambio pleno y total de pensamiento, de corazón, de actuar en sus vidas por el encuentro con el Señor de señores.
de hombres y mujeres blasfemos, temerosos, incrédulos, infieles, a testigos de un hecho que cambia vidas, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si aún no creemos en la resurrección de Cristo, con todas estas evidencias, con todos estos testigos, pues vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. La predicación no salvaría. Seríamos testigos falsos como aquellos hombres que recibieron un puñado de monedas para cambiar la verdad. Seríamos dignos de conmiseración. La vida después del encuentro, como la persona que se encuentra cara a cara con un carro, en su vida quedarán secuelas, marcas. Y si te has encontrado cara a cara con el Salvador, con el Creador y sustentador de todo lo que vemos, no solo tendrás secuelas en tu vida, mis hermanos, hoy se los digo, no solo tendrán secuelas ni marcas, sino toda una vida transformada por el testimonio de la predicación de la palabra, por ese encuentro con el Señor resucitado. Noten, la iglesia de hoy, nosotros estamos llamados a creer, a vivir por gracia. Como el apóstol Pablo fue creyente por gracia, porque él lo merecía. No, era un perseguidor, un asesino de la iglesia, pero Dios se plació en concederle la gracia, vivió por gracia, y esto fue lo que enseñó por gracia en la iglesia. Noten ustedes palabras del Señor Jesús: pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Serán mis testigos, dice el Señor Jesús. Y esto es lo que la iglesia ha predicado al perdido hasta el día de hoy. Esto es lo que la Biblia ha hablado al perdido hasta el día de hoy. Esto es lo que nosotros debemos testificar el día de hoy. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Tengamos gozo y alegría. La tumba está vacía. Padre, Señor de la gloria, hoy te damos gracias por tu palabra. Y permítenos ser esos testimonios, esos hombres y mujeres, Padre Santo, testigos de tu resurrección. Hoy agradecemos el estar aquí, el haber escuchado tu palabra, Señor. El haber permitido, Señor, en mi vida venir a este lugar, hasta tu iglesia hermosa, a predicar de ti y de ti resucitado. En el nombre de Cristo Jesús, amén.